Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones que hacen noticia cada jornada desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y les doy la bienvenida a este recuento informativo. Comenzamos de esta manera. De inmediato con los principales temas de este martes 7 de octubre. Les contamos que el Tribunal Supremo Electoral emitió un instructivo por el cual se prohíbe el ingreso a los recintos electorales con equipos electrónicos que puedan capturar la imagen de las papeletas y el voto, como celulares, tablets, computadoras, cámaras fotográficas o de video. La información se entregó por medio de una circular dirigida a los tribunales departamentales, notarios y jurados de mesa. Según el tribunal, la disposición se enmarca en la Constitución Política del Estado, que establece el derecho a la participación política y comprende el sufragio mediante el voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio. Sin embargo, en la información entregada por el órgano electoral no se especifica la forma de control y las sanciones correspondientes para quienes infrinjan esta norma. Una disposición similar rigió el domingo pasado las elecciones generales de Brasil. La norma, tanto en Bolivia como en Brasil, implica que no se pueden hacer fotos ni selfies una vez se entra en los recintos electorales. Y el Partido Demócrata Cristiano fue el primero en cerrar ayer su campaña electoral, en medio de una caravana de autos en los que su candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, recorrió las calles cruceñas desde el kilómetro 9, carretera al norte, hacia el centro de la ciudad, acompañado de los candidatos de las diversas circunscripciones. Se vio en el recorrido también al senador Germán Antelo, muy cerca de Tuto Quiroga. Antelo ya anunció su postulación a la gobernación y aprovecha para comenzar anticipadamente su campaña. Quiroga se comparó con David, el pequeño héroe de la Biblia, e indicó que enfrenta a dos Goliats, el del gobierno y el de la billetera abultada, según indicó. Tuto apostó que se comerá su reloj si Evo Morales alcanza el 65% en las elecciones del próximo domingo. Y en Santa Cruz, todos los hospitales y centros de salud de la capital se encuentran en un paro de actividades por 48 horas y solamente atienden emergencias. Los trabajadores en salud reclaman a la alcaldía el pago de retroactivos, el respeto a las 6 horas de trabajo por la falta de insumos médicos. El ejecutivo de la Federación de Sindicatos y Ramas Médicas, René Bilbao, explicó que la medida se debe a que hace un par de semanas ejecutaron medidas similares por 24 horas, pero que desde entonces la alcaldía cruceña no cumplió con su compromiso. Respecto a la amenaza del secretario de Desarrollo Humano de la alcaldía, Raúl Evia, con despedir a todos los profesionales en salud y funcionarios que acaten el paro, Edwin Virués, representante del Colegio Médico de Santa Cruz, dijo que la ley los faculta a protestar por sus derechos. Usted se está informando por Bolivia News y en otros temas les contamos que 3 líneas aéreas extranjeras incursionan en Bolivia. La empresa ecuatoriana Aerogal ya opera en Bolivia desde el 1 de septiembre. La argentina Austral Líneas Aéreas empezó a operar hace un mes y Peruvian Airlines tiene previsto comenzar sus vuelos por cielos bolivianos desde el 15 de octubre. A estas empresas se podrían sumar además la línea aérea Mérida Internacional de Aviación de Venezuela. Y en Bolivia ya hay 15 empresas con licencia para realizar vuelos internacionales. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Marcelo Soria, expresó que pese a las dificultades que tienen que sortear una compañía para ingresar a nuestro país, dificultades como resultado del proceso altamente burocrático que existe para la autorización de la DGA y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, Bolivia no deja de constituirse en un mercado interesante por su ubicación geográfica y el crecimiento de su intercambio comercial. Y por las elecciones sube en un 20% las solicitudes de carnet de identidad. El director del SEGIP, Antonio Costas, informó que durante la última semana se emitieron cerca de 12.500 cédulas de identidad por día en todo el territorio nacional, siendo La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto las ciudades en las que mayor flujo de personas se registra. El director Costas sostuvo que en todo el país se emitieron hasta la fecha 7.200.000 documentos de identidad, aproximadamente
aproximadamente 1,5 millones son trámites nuevos y 1.100.000 reposiciones por extravío o robo. Además, garantizó total transparencia en cada trámite. El titular recordó que 637.000 personas en el país tienen cédulas duplicadas y 595 personas con más de un documento de identidad, aspecto que continúa en saneamiento según indicó esta autoridad. El primer miniciclo de cine boliviano para personas no videntes se realizará en Santa Cruz los días 14, 21 y 28 de octubre a las 19 horas en las salas de proyección del Centro Boliviano Americano. El ciclo, llamado Francesco Díaz Mariscal, permite que las personas ciegas puedan disfrutar de una película gracias a la técnica de autodescripción, que consiste en describir lo que pasa en el film entre medio de los diálogos de los personajes. Los creadores del proyecto son Fabiola Chávez, Saulo Carranza y Lluvia Bustos. Eligieron 3 películas nacionales: El día que murió el silencio, de Paolo Agassi; American Visa, de Juan Carlos Valdivia; y Cuestión de fe, de Marcos Loaiza. Las películas adaptadas ya fueron exhibidas en Cochabamba y La Paz. No solo se debe realizar una integración del no vidente a la sociedad, sino también de la sociedad a los no videntes, afirmó el director nacional del Instituto Boliviano de Ceguera. Y en este ingreso a las películas será gratuito y cada proyección tendrá la visita de directores de cines del cine nacional. Momento de revisar el comportamiento de los principales dígitos que mueven la economía de nuestro planeta. Cotizaciones. En esta jornada de martes 7 de octubre, el dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos 58 centavos y el yen mantiene su cotización de 0.06. Llega el momento de los deportes. Acompáñenos. En temas deportivos les contamos que el argentino Néstor Clausen deja la dirección técnica de Sport Boys. Los malos resultados que obtuvo la escuadra guarneña en las últimas presentaciones frente a Universitario de Sucre y Oriente Petrolero empujaron al director técnico argentino Néstor Clausen a dejar su cargo, tras llegar a un acuerdo con la dirigencia ayer por la mañana en Warnes. Antes de jugar contra Bolívar, Clausen había manifestado sus deseos de marcharse de la dirección técnica del equipo guarneño debido a los resultados adversos y por la falta de sueldos que la dirigencia tenía hacia su persona. La goleada sobre la Academia 5-0 y el empate ante Nacional Potosí en la Villa Imperial 0-0 calmó un poco la tensión, pero la irregularidad del equipo azul volvió a colocar al director técnico debajo de la lupa. La salida de Clausen llega cuando el torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano ingresa en un receso de 2 semanas por los compromisos amistosos que sostendrá la Selección Nacional de Fútbol esta semana ante Brasil y Chile. En esta pausa, el nuevo entrenador podrá trabajar para darle su estilo al Toro de Warnes. Y Petrolero de Yacuiba asestó un duro golpe a las aspiraciones de Real Potosí de quedar en la punta del torneo al derrotarlo por 3-2 en partido que cerró la 10ª fecha del torneo Apertura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El encuentro se jugó en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. Estos han sido los principales temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo, y así se los hemos contado. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.